Buenos días, mis hermanos, un saludo con mucho cariño para todos ustedes, mis hermanos, mis amigos y los simpatizantes. Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar con el tema de hoy, que es Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Este es un tema muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Dice así, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis conocido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. ¿Sí? Y luego el versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bueno, aquí vemos que el Señor está tratando de aclararnos la situación entre el padre, el joven y el adulto. Aquí vemos exactamente el proceso evolutivo de la edad de un cristiano, ¿verdad? Porque hay el que nace, crece, es el niño, luego sigue el joven y luego sigue el padre, lo que es el adulto espiritual. Y aquí tenemos algo muy interesante que al final de cuentas hay que leerlo con mucho cuidado. Hay que ponerle mucha atención para no caer en algún error. Dice acá, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Bueno, aquí lo curioso es que estamos viendo que, por ejemplo, el Padre ha conocido al que es del principio, y el Hijo, los hijitos, los niños han conocido al Padre. Lo curioso es que esta palabra las vamos a marcar, aquí las tengo marcadas. Si nos vamos a la palabra original, ¿verdad? La palabra es, si no me equivoco, la palabra ginosco, aquí está. Es la palabra ginosco. Dice prolongado de un verbo primario, saber. Esta tiene una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones, como con otros claramente expresados en este mensaje. Por ejemplo, esto significa notar, reconocer, saber, sentir, entender, formar, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer y conocimiento. Esta es la parte básica de este mensaje. Pues aquí estamos viendo que la palabra, aquí está, vamos a buscar algunos, aquí está, dice acá, ginosco, saber, reconocer, tener. Esto significa tener familiarizado, estar familiarizado con, aprender para saber a través de la experiencia personal. Pero lo curioso que esta experiencia de la que está hablando aquí este pasaje está involucrando al padre y al hijo y al niño, al adulto y al niño. Entonces esto nos lleva a ponernos en una situación de dificultad, ¿verdad? Porque si vemos la palabra para hijos, aquí está, porque habéis conocido, aquí está, habéis conocido, aquí está,
Es la misma palabra, ginosco. Entonces, vamos a regresar para que tengamos prácticamente una idea. Vamos a regresarnos pasaje y vamos a empezar a trabajar en a razonar en este pasaje. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su Padre, por su nombre. Entonces aquí estamos viendo que le está hablando a gente que ha sido justificada, gente que ha sido perdonada. No está tratando con el mundo incrédulo, está tratando con la iglesia, con personas que particularmente han tenido la experiencia de la redención. Sí, dice acá, entonces ahí dice: os escribo. Entonces aquí estamos viendo que la palabra escribir está en un tiempo gramatical de presente continuo, ¿verdad? Os escribo, os estoy escribiendo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, ¿verdad? Luego dice: os escribo, igual, os estoy escribiendo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces vemos que ya los jóvenes ya tienen desarrollado el instinto, ¿verdad?, de la lucha y de la batalla. Entonces estos jóvenes ya pueden vencer al maligno. Entonces un joven ya puede, ahora un mayor pues obviamente ya puede. Pero más bien aquí tanto el padre como el hijo están hablando de una experiencia. Si ustedes se dan cuenta acá en el versículo, aquí dice: os escribo a vosotros, hijitos, os estoy escribiendo porque habéis conocido al Padre. Si se dan cuenta, por ejemplo, dice a los niños dice: les estoy escribiendo, o sea, está trabajando con los niños porque conocieron al Padre, porque después que una persona es regenerada, como dice el Señor, que primero salgan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, y el que creyere será salvo. Y luego dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces después del nacimiento tiene que haber un proceso de discipular. Por eso aquí dice: os escribo en presente continuo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Pero sin embargo, aquí en el anterior, cuando se refiere a los padres, dice así: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces dice que él, ¿cómo se llama? Los padres son una persona que conocen. No dice han conocido, porque ese han conocido tiene que ver con la restauración. Y aquí cuando dice conocéis, habla de un proceso de santificación, porque son personas que están experimentando una relación personal con Jesús, una relación constante, dinámica, potente y poderosa, y ellos van adquiriendo el carácter y la personalidad, ¿verdad?, del reino de los cielos. Y son personas que son mayores, son personas adultas espirituales, porque ellos tienen esa ventaja. Por eso dice acá: entonces la diferencia entre estos y aquellos es que los niños conocieron en el pasado al Padre, se les está preparando porque conocieron al Padre. Dice que el árbol que da fruto se le va a podar para que dé más fruto. Entonces la gente que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo va a agarrar y lo va a preparar, lo va a educar, lo va a forjar para que pueda él realmente llegar a la estatura del adulto. Sin embargo, aquí al adulto dice que él está escribiendo a los adultos, pero al final de cuentas Dios le está escribiendo a todos, o sea, está constantemente comunicándose con todo su pueblo. No importa la estatura espiritual que tengan, tanto los grandes como los jóvenes, como los pequeños, están recibiendo la información del Padre. Entonces aquí tenemos, y aquí está diciendo: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, ¿sí? El pequeño todavía no vence al maligno, está luchando, pero está en pro de alcanzar ese
esa plataforma de poder. Entonces los pequeños conocieron cuando fueron justificados, pero los padres están conociendo. O sea, los padres conocen, no solamente desde el momento de su restauración hasta el proceso de todo su tiempo que han vivido en esa comunión con Dios, están teniendo ese tiempo. Tenemos acá, por ejemplo, en el siguiente versículo, en el versículo 4, dice, os he escrito, aquí ya es en pasado. Ahí dice que les está escribiendo en el versículo 13, que les está escribiendo a los padres, les está escribiendo a los jóvenes y les está escribiendo a los niños. Y aquí en este versículo 14 dice, os he escrito, está hablando que o sea, les notificó a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y aquí sí está hablando de que el Padre se le escribió a los que son padres ahorita, antes, porque ellos antes conocieron al Señor, al que es desde el principio. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, dice, al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces en este segundo versículo habla de los adultos y de los jóvenes, ¿verdad? Y le dice que también a ellos les habló y les escribió en el pasado, ¿verdad? Porque ellos tienen el conocimiento en proceso de una experiencia que va siendo cada vez más estrecha y más íntima entre el creyente y Dios. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces aquí estamos viendo que los jóvenes están venciendo al maligno porque la palabra de Dios permanece en ellos, y vemos cómo claramente se cumplen los requisitos del discipulado. ¿Qué dice el discipulado? Si verdaderamente queréis ser sus discípulos, tenéis que permanecer en la verdad, tienes que permanecer en su palabra para que conozcan la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces un discípulo tiene que permanecer en su palabra, ese es el requisito. Si una persona no permanece en la palabra, no es discípulo. La palabra permanecer significa que es una persona que está comprometida, que hay un compromiso, que está trabajando diario, constantemente, codo a codo con el Señor para forjar en él la personalidad que Dios quiere que tenga y para que pueda llevar a cabo las obras que él antes de la fundación del mundo había preparado. Por eso fue predestinado a hacer las cosas que tenía que hacer, ¿sí? Entonces este es el punto. Nosotros, para poder ganarle al diablo, vencer al maligno, tenemos que permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es la palabra upo mone, que es upo abajo, y mone casa, es morar bajo la palabra, estar bajo la palabra. O sea que la palabra va a ser tu sombra, donde se mueva la palabra te vas a mover tú en ese terreno. Entonces tú vas a poder vencer al maligno. Si no, estás paleta, mi hermano y mi amigo. Ok, hasta aquí va a estar esto. Que Dios nos bendiga a todos mis hermanitos.